Feliz, hermanos, es estar en la casa del Señor esta noche, amén. Qué gozo más grande puede haber para un hijo estar con su Padre Celestial. Somos su familia y en su presencia nos gozamos y nos gozaremos por la eternidad. Y no podemos estar planeando gozarnos en la eternidad con Él si no nos gozamos en el presente con Él. Así es que nos gozamos en su presencia tanto ahorita mismo como en los siglos venideros, porque esa es la promesa que hemos recibido de Dios, de ser su familia por los siglos de los siglos. Vamos a orar para luego entrar a la meditación de la palabra en esta noche. Precioso Padre nuestro que estás en el cielo, qué alegría es, Señor, estar aquí en este santuario, para decirte una vez más que te amamos, que te adoramos, que exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias por ese futuro maravilloso que has preparado para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste a preparar morada para nosotros. Y ahora, una vez más, queremos pedirte que nos uses, que nos des el gozo de servirte, nos des la sabiduría para entender las cosas que tú quieres y nos des, Señor, el entusiasmo para servirte con alegría cada día en nuestras vidas, Señor, hasta la eternidad, Padre. Te rogamos estas cosas y te pedimos tu bendición a través de tu palabra escrita, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Los eventos deportivos que se presencian en los estadios son eventos que entretienen y entusiasman mucho a los espectadores. Sin embargo, para los atletas participantes, dichos espectáculos pueden resultar en experiencias muy dolorosas y aún experiencias de sufrimiento por el gran ejercicio que ellos tienen que llevar a cabo para hacer su presentación. Es por eso que un atleta, antes de tomar la decisión de participar en una disciplina deportiva, primero tiene que estar consciente que para participar y ganar necesitará esforzarse, si es posible, hasta el cansancio y, si es necesario, hasta el sufrimiento. Pues no solamente sería lamentable, sino también vergonzoso para un atleta el haber entrado a participar y no haber podido finalizar la meta que se había propuesto. Y hasta podría ser objeto de burlas. Eso hemos presenciado en algunos eventos, que el atleta, el corredor, no logró llegar hasta su destino y el público empieza a burlarse, decirle, no pudo, no llegó, qué vergüenza, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando el atleta realizó su mejor esfuerzo y a pesar de que no había en él más energía, todavía él insiste en su propósito, entonces su público le aclama y le dice, bravo, sí puedes, sigue adelante. Es por eso, hermanos, que podemos decir que así como un atleta se esfuerza para llegar a la meta, el Hijo de Dios tiene que esforzarse en su carrera de la vida cristiana para llegar a la meta que nuestro Dios nos ha propuesto. Vamos a ir a un pasaje que nos habla de este tema, de un participante en un evento deportivo que se esfuerza para ganar y para lograr su propósito. Si por favor va conmigo a Hebreos capítulo 12, mis hermanos, vamos a leer ahí los versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 12, del 1 al 4. Dice así, mis hermanos, la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Qué palabras de ánimo tan hermosas para
una audiencia que estaba sufriendo mucho. Porque el cristianismo del primer siglo, mis hermanos, fue un cristianismo que fue expuesto a la prueba de fuego. Había mucha persecución, había mucho rechazo para todos aquellos que se identificaban con la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Es por eso que el escritor a los hebreos les está animando a seguir adelante. Nosotros hoy día tenemos otros desafíos, otras situaciones difíciles, como hemos escuchado un testimonio en este momento, hace unos minutos, de alguien que está luchando contra una situación difícil a fin de continuar en la carrera de la vida cristiana. Vamos a meditar entonces en el tema correr para ganar, que esa es la meta del Hijo de Dios, correr la carrera de la vida cristiana para llegar a ese lugar que el Señor nos está esperando para darnos las palabras de ánimo por haber logrado la tarea que nos encomendó. Y vamos a considerar 3 aspectos en este tema. Número 1, el hecho de que para llegar y ganar debemos correr habiéndonos despojado de todo peso que nos impida lograr nuestro objetivo. Número 2, debemos animarnos con el ejemplo de los que ya corrieron y vencieron. Y en tercer lugar, debemos correr estando conscientes de que estamos siendo observados para ser calificados. Veamos entonces en primer lugar el hecho de que tenemos que correr sin llevar un peso excesivo que estorbaría nuestra carrera. El pasaje que hemos leído ahí, vea lo que dice, lo dice claramente. Dice, 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, es una práctica de todo deportista o atleta el librarse de todo peso innecesario que afecte su desempeño y que ponga en riesgo su meta de ganar esa corona. Es por esa razón que los atletas invierten horas y horas en los gimnasios, haciendo ejercicios, levantando pesas, ejercitándose en la bicicleta estacionaria y haciendo otro tipo de ejercicio muscular a fin de librarse de todo peso corporal, que sería un estorbo en su propósito. Porque ¿cómo podría un atleta, si está con un peso excesivo, imagínense un atleta que pesa 400 libras, ¿cómo él podría lograr correr una carrera y ganarla? Si se atreve a entrar a la pista de competencia con ese peso, él no podría correr, lo que haría es rodar, ¿verdad? Porque estaría muy obeso, de manera que él estaría en una condición no apropiada para lograr su propósito. Y si aún, a pesar de su sobrepeso, lograra llegar a la meta, llegaría tarde. Llegaría media hora después de que llegó el último atleta. De manera que él no lograría la meta deseada. Es por eso que un requisito indispensable para llegar es quitarnos aquello que nos estorba. Número 2, una segunda cosa que hacen los atletas es alimentarse con una dieta saludable, una dieta nutritiva, balanceada. Y es por eso que no vamos a ver un buen atleta en un McDonald's comiendo un enorme Big Mac y con unas papas fritas tamaño large o con una soda de este tamaño y que para justificar su error va a decir, voy a pedir la soda dietética, ¿verdad? Así que deme una Diet Coke, por favor. Y de esa manera querer esconder su error. Si él descuidara su dieta, él no estaría en las mejores condiciones para poder desempeñarse correctamente. Otra tercera cosa que hacen los atletas, hermanos, para disminuir su peso en la carrera es comprarse ropa y zapatos livianos y apropiados para no cansarse mucho en la carrera. Porque ¿cómo podría un atleta lograr la carrera si va con una ropa muy gruesa? Si va con un abrigo de piel de oso, o si va con un pantalón campana, o si va con una bota de cuero. No estaría en condiciones de llegar a su meta. De manera que él necesita hacer esas cosas para asegurarse de llegar donde él se ha propuesto llegar. De la misma manera, mis hermanos, nosotros que estamos en la carrera de la vida cristiana, necesitamos despojarnos de todo peso de pecado. Hermanos, no sé qué tan conscientes a veces estamos del pecado o los pecados que llevamos encima. A veces estamos llevando pecado
que estamos teniendo celos o tenemos quizás una crítica que no es edificante para otros, o estaríamos ahí sintiéndonos superiores a los demás, o quién sabe cuál sea otra la razón que sea, pero el pecado es una carga que estorba nuestra carrera y que sería un tropiezo muy seguro que nos impediría llegar hacia donde vamos en Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos revisarnos, hermanos, que tenemos que quitarnos de encima. El atleta tiene que ver qué ropa más confortable puede llevar, más liviana puede llevar. ¿Qué otra cosa puede ser para bajar el peso? Tenemos que hacer esas cosas. Tenemos también, como el atleta, tenemos que alimentarnos sanamente. Tenemos que alimentarnos con la sana palabra de nuestro Dios. Hermanos, no podemos caer en la tentación de alimentarnos con el mal alimento para nuestra alma que ofrece el mundo. Por ejemplo, tenemos programas de televisión que los cristianos ven y que dan un alimento para el alma que enferma. Hay muchos hermanos que tienen la costumbre de rentar películas, donde reciben un alimento para su espíritu que es maligno para su salud espiritual. Y hermanos, quiero decirles que esto del alimento para nuestro espíritu, que no es saludable, se encuentra por todos lados y es fácil de adquirir. Y es por eso que muchos cristianos están enfermos espiritualmente y no están avanzando en su carrera. Hoy día caer en el hecho de ingerir cosas que no debemos, ver cosas que no debemos, oír cosas que no debemos, es tan fácil. Basta con un clic en su control remoto para poner ahí, rentar una película de Netflix o de lo que sea, o de su línea de cable, y ya usted empieza a ver una basura, una cosa que le enferma. Nuestras hermanas tienen un reto grande. Muchas hermanas les gusta ver telenovelas. Y las telenovelas están cargadas ¿de qué? De violencia, de inmoralidad sexual, de chismografía. Es por eso que una hija de Dios que está corriendo saludablemente, se está alimentando saludablemente, no puede ingerir esas cosas. Se necesita tener el alimento espiritual. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:2? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, ese es el alimento del atleta. El alimento saludable es la palabra, es la oración, es la casa de Dios, son las cosas que nos alimentan. En tercer lugar, así como el atleta no entra al terreno de competencia si primero no ha hecho los ejercicios necesarios, de la misma manera nosotros, hermanos, que estamos en otro tipo de carrera, necesitamos ejercitarnos para poder estar en condiciones de continuar en la carrera. Vea lo que dice el apóstol Pablo en su carta enviada a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4 y versículo 7. Dice así, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate, la palabra aquí es entrénate para las cosas piadosas. Hermanos, tenemos que tomar entrenamiento, saber cómo hacer las cosas. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Es el hacer cosas buenas, es el vivir en santidad, es la bondad. Entonces, tenemos que hacer cosas que nos lleven a esa experiencia de la piedad, una vida de santidad, una vida de servicio. Entonces, tenemos que adquirir un entrenamiento. ¿Y dónde está el entrenamiento? Está en la palabra. Este es nuestro manual de instrucciones, hermano. Tenemos que ir a la palabra vez tras vez, día tras día, porque ahí estamos siendo entrenados. Cómo escapar de lo malo, cómo vencer la tentación, cómo agradar a Dios, cómo vivir en santidad. Entonces, como el atleta, tenemos que entrenarnos. La palabra escrita nos entrena. En la oración, Dios nos entrena, nos aconseja, nos instruye. Así que tenemos que hacer esas cosas. En segundo lugar, mis hermanos, para llegar y ganar, además de quitarnos el peso innecesario, necesitamos animarnos con el ejemplo de los que ya corrieron y que llegaron a su meta. El ejemplo de esos que en el pasado tuvieron su propia carrera y llegaron al final, cruzaron la línea de la meta. Ese ejemplo es inspirador. Ahí mismo vamos de nuevo al pasaje de Hebreos 12:1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos aquí? Él está hablando de la comparación del corredor. Los testigos son el público. Los testigos son los que están viendo a los competidores. Los testigos aquí son los fans, como le decimos, ¿verdad? La barra que está ahí animando, ¿verdad? Que te está diciendo al atleta, sigue, bravo, qué bueno, adelante. Y que está animando ahí al competidor. Entonces tenemos que entender acá que estos testigos juegan un papel importante. Y eso es lo que nos está tratando de decir el escritor. Esos testigos nos están viendo y nos están animando con su presencia. Porque, hermanos, siempre la barra juega un papel importante en el atleta. Lo motiva. El atleta está ahí. La labor es difícil. Pero cuando él escucha a su público que lo anima, él se anima. Y él da un poco más de capacidad de lo que él tiene. Quiero decirles, hermanos, que aquí el escritor a los hebreos les da una larga lista de testigos que les animan a ellos, a los cristianos del primer siglo, a seguir en la vida cristiana que ellos habían comenzado. Hay aquí, en el pasaje, en el capítulo anterior, en el capítulo 11, una larga lista de testigos, de observadores, que ellos corrieron y ganaron, y que como ellos nosotros tenemos que seguir adelante, amén. Estamos en la carrera, pero tenemos que continuar la carrera hasta que lleguemos a la meta. Cuando el Señor Jesucristo nos diga, bien hecho, buen trabajo, entra al gozo de tu Señor. Veamos algunos de los testigos acá. El escritor habla de dos tipos de testigos o de dos tipos de público que anima al competidor. En capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel, en su carrera hacia la meta, ¿qué logró? Agradar a Dios más que Caín. Dios se agradó enormemente de Abel. Entonces Abel corrió e hizo las cosas como debió, corrió como debió y agradó a Dios. Entonces Abel nos da el ejemplo, hermano. Así como Abel agradó a Dios, nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Que Dios diga, me agrada este hijo, me agrada esta hija, me agrada Clarita, me agrada Ramón lo que está haciendo. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que corrió y ganó. En el versículo 5 habla de Enoc. Dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hermanos, Enoc corrió una carrera limpia. Y fue tan limpia la carrera que dijo Dios, a este Enoc me lo traigo sin pasarlo por la muerte. ¡Qué recompensa, qué privilegio de Enoc! Una carrera bien hecha. ¿No es bonito ver un atleta que es bien limpio en su competencia? Pero ¿verdad que es tan desagradable ver esos competidores que hacen trampa? Boxeadores que muerden al contrincante, boxeadores que dan con la cabeza al contrincante. Eso no está en las reglas. Parecen un cabro golpeando al otro con la cabeza. Pero cuando el atleta juega limpio, él recibe la mejor calificación. Enoc fue uno de esos. Entonces tenemos ahí el ejemplo de ese atleta que corrió y ganó. En versículo 7 habla de Noé. Noé fue un atleta que agradó a Dios y fue tan íntegro que solamente él y su familia se libraron de las aguas del diluvio. Imagínense, hermanos, la carrera de Noé, una carrera de limpieza espiritual en medio de una generación corrupta. Porque la Biblia nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia y de maldad. Y que Dios dijo, los voy a destruir a todos, excepto a Noé. Él corrió y ganó. Luego en el versículo 8 se habla de Abraham. Hermanos, Abraham, por su fe, recibió como herencia la tierra prometida. Este hombre que salió de muy lejos a una tierra que no conocía y se fue en fe y se fue confiando en Dios y no puso su mirada en las cosas que dejaba atrás. Y corrió una carrera limpia y llegó. Luego tenemos en el versículo 11 el caso de Sara, esta mujer de fe. Sara, una mujer que su carrera espiritual fue de fe, porque su fe le llevó a tener el privilegio de ser madre a pesar de ser estéril y de 90 años de edad.
Hermanos, si esta mujer no hubiera sido una mujer de fe, no hubiera tenido ese privilegio. Pero ella dio el ejemplo de fe y por eso Dios la recompensó. En el versículo 22 se nos habla de José. José fue un hombre que libró a su familia de morir de hambre allá en la tierra de Canaán. Fue un hombre íntegro. Ver la vida de José es asombroso. Un hombre temeroso de Dios, un hombre santo, de mucha moralidad. Y corrió y ganó y llegó. En el versículo 23 se da el ejemplo de Moisés, un hombre que también tuvo una carrera espiritual muy limpia, muy asombrosa. Y por eso él pudo sacar a su pueblo de debajo de la opresión de Faraón y lo llevó a la tierra de libertad. Moisés corrió y llegó y ganó. Un ejemplo. Y así como ellos llegaron, nosotros también tenemos que llegar. Tenemos que seguir corriendo la carrera espiritual. Vea en 32 al 35, se nos da una lista. Vea lo que dice en Hebreos 11:32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, aquí se nos da una lista de hombres y mujeres que llevaron una vida, un caminar con Dios íntegro. Y Dios los observaba y vio la fidelidad y la lealtad de ellos, y Dios los recompensó. Y Dios hizo cosas maravillosas a través de ellos. A través de ellos hizo grandes milagros. El mar abrirse, el Jordán abrirse. Hermanos, qué cosas tan extraordinarias hicieron estos hermanos de la fe y que nos dan el ejemplo de correr y llegar a la meta que Dios les había puesto. Pero hermanos, el escritor a los Hebreos habla de un segundo grupo de testigos, de un segundo grupo de público que observa a los corredores que todavía están en la competencia, y estos testigos, ellos tuvieron una experiencia diferente, pero ellos corrieron y también llegaron. Pero estos, a diferencia de los anteriores, ellos no vieron grandes milagros en sus vidas. Ellos, a diferencia de los otros, tuvieron grandes problemas, pero no se desanimaron. Quiero que vea ahí en 11:36. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, aquí el escritor a los Hebreos les dice: no solo se inspiren en estos grandes hombres y mujeres que ganaron grandes batallas, que vieron grandes milagros. Inspírense también en aquellos creyentes del pasado que les fue muy mal, que los mataron, que tuvieron que huir,